Paz de Cristo, queridos hermanos y hermanas, Iglesia de Huamantla, una vez más nos da mucho gusto saludarlos y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos orando por las necesidades, principalmente de salud, que hay en la iglesia, aquí en Huamantla, con los amigos en Puebla, con nuestros hermanos en la iglesia de allá. Seguimos orando y pidiéndole a nuestro Señor Jesús que pronto restablezca la salud en cada uno de los hermanos que se encuentran agobiados, enfermos con este mal que está azotando el mundo, hermanos. Yo te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración para presentarle este mensaje al Señor Jesucristo, que se llama La Iglesia y el Estado, el punto doctrinal número 6 de la Iglesia Apostólica. Acompáñame a orar para presentárselo y así meditar en él. Es muy importante, hermanos, porque tiene que ver con el que nos continuemos reuniendo en casa, en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, bendito, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias por la vida y por la salud que tú nos dispensas hasta hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a muchos de nosotros nos has perdonado la vida, Señor. Gracias porque a muchos de nosotros nos has levantado de la enfermedad. Gracias, Padre Santo, porque en muchos otros, Padre eterno, tú estás haciendo esa obra de sanidad. Hasta hoy nos has ayudado, Señor, hasta este momento, y te damos las gracias por eso, Señor Jesucristo. Y también por eso queremos meditar en este mensaje, Señor, y hacer un énfasis muy importante en las reuniones que debemos seguir realizando en nuestra casa, Padre Santo. Yo te ruego que uses mi boca, que uses mi voz, para que mis hermanos escuchen y comprendan, Padre Santo, la palabra que tú tienes en esta tarde, Señor. En lo personal, lo albergo en mi corazón. Le doy un espacio muy especial a este mensaje, Señor, ya que lo has tratado primeramente conmigo, y así yo quiero compartirlo con tu iglesia, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues dice así este punto doctrinal. Permíteme leértelo. La iglesia y el Estado. Creemos en la separación del Estado y la Iglesia y que ninguno debe intervenir en los asuntos internos del otro, pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios, según Marcos 12:17. Los miembros de la Iglesia deben tomar participación en actividades cívicas de acuerdo con su capacidad e inclinaciones políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la Iglesia, que siempre es neutral y tiene cabida para los hombres de todos los credos políticos. Al mismo tiempo, todos los miembros de la Iglesia deben obedecer a las autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ella emanen, siempre que no contradiga sus principios religiosos. Te lo repito, siempre que no contradiga sus principios religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de su conciencia, según Romanos 13, versículos del 1 al 7, hermano. Gloria a Dios. Te leí al respecto y déjame repetir lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 7. Marcos 12, versículo 17. Dice así, de esta manera. Ay, caray. Perdón, hermanos. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Eso dice el Evangelio de Marcos, hermanos. Bien, ya leímos la lectura ya hicimos la lectura de este punto doctrinal. Leímos este texto de Marcos 12:17 y déjame recordar y recalcar qué significa la Iglesia y qué significa el Estado. Anteriormente, en la semana pasada, mencionamos qué es la Iglesia. Y en general, a grandes rasgos, amigo, hermano, la Iglesia es el grupo de gente que atiende el llamado del Rey, la convocatoria, la asamblea, la reunión
que programa, que solicita su rey. En este caso, nosotros como iglesia tenemos un llamado espiritual de parte de nuestro Rey, de nuestro Señor, que es Jesucristo. Tenemos un llamado espiritual. Eso es la iglesia. Nosotros somos ese pueblo llamado espiritualmente y literalmente a reunirnos con nuestro Rey, con nuestro Señor Jesucristo. Y el Estado, hermano, amigo, es toda autoridad civil, toda autoridad humana que ha sido puesta por Dios. Todo tipo de autoridad, en todo tipo de lugar, a donde vamos encontramos una autoridad que es competente para ejercer un trabajo en el lugar donde está puesta, desde el guardia de seguridad a la entrada de un centro comercial, desde el, podemos decir, hasta el hombre que trabaja en un estacionamiento y dándote indicaciones o echándote aguas para que no vayas a chocar. Él en ese lugar puede fungir o funge más bien como la autoridad en ese lugar, en ese momento. ¿Sí? A donde vayamos, hermanos, vamos a encontrar autoridades, según lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Es así, hermano, mira. Déjame recordarte lo que dice Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Palabra de Dios, hermanos. Entonces, mira, déjame decirte esto. A donde nosotros vayamos, hermano, a donde nosotros estemos, en todo lugar, en todo momento vamos a encontrar una autoridad. Y la palabra de Dios nos indica, nos invita, nos muestra que hay que obedecer, ¿sí? Y es bueno, lo sabemos, es muy repetitivo esto que hemos estado diciendo, es bueno obedecer a la autoridad, así como obedecemos a Dios, hermano, pero hay algo muy importante, no necesariamente con una ciega voluntad, no necesariamente de manera incondicional. Porque la autoridad que ha sido puesta por Dios está conformada por hombres, lo sabemos. Quizá tú, quizá yo en algún momento podríamos fungir como cierta autoridad o fungimos como autoridad y sea por gracia de Dios o sea por sus planes divinos, en algún momento quizá podamos equivocarnos, hermano, y con esto no estoy justificando nada ni a nadie. Solo digo que las autoridades humanas, todas podemos equivocarnos, como seres humanos, simple y sencillamente. Entonces, en esas circunstancias, en ocasiones, pues, se tiene que omitir algo, se tiene que, de cierta forma, desobedecer, pero te voy a decir por qué. No vayas a pensar que estoy incitándote a que desobedezcas a propósito a las autoridades. No, te voy a decir por qué a veces hay que desobedecer, hermano. Y te voy a dar el ejemplo de los sabios, el ejemplo de los magos. Tú conoces la historia del nacimiento de Jesús, lo conocemos todos, hermanos, sabemos, no es Navidad ni vamos a predicar del nacimiento de Jesús, pero conocemos la historia del nacimiento de Jesús, ¿sí? Cuando los magos fueron avisados, fueron llevados para que le ofrecieran sus presentes al Señor, oro, incienso, mirra, cuando ellos fueron, el rey Herodes, sabemos que quería matar a Jesús, al niño recién nacido, lo quería asesinar porque no quería que hubiera otro rey. Él sintió que su reino se iba a ver amenazado y entonces mandó matar a todos los niños. Y entonces le dijo, de manera hipócrita, le dijo a los sabios, a los magos, que indagaran diligentemente, que buscaran en dónde iba a nacer el niño Jesús, en dónde iba a nacer ese rey, para que también él fuera a adorarle. ¿Sí? Pero en el Evangelio de Mateo, eso lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 8. Te lo voy a leer para que no haya
lugar a dudas. Mateo 2, perdón, ay Dios mío, discúlpame, ando un poquito perdido con los números, es que no me gustan las matemáticas, pero es Mateo 2, versículo 8. Dice de esta forma: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Estaba mintiendo porque su intención era matarlo. Y después en el versículo 12, ahí en ese mismo capítulo 2, versículo 12, dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ahí está la clave, hermano, ahí está la clave del mensaje que vamos a dar ahorita, ¿sí? El rey Herodes, te digo, dio una orden a los sabios, a los magos. Les dijo que fueran a averiguar el lugar donde iba a nacer Jesús, donde iba a nacer el Señor, y que regresaran a avisarle para que lo fuera a adorar. Pero te vuelvo a decir, no iba a ir a adorarlo, iba a ir a matarlo. Esa era su intención. Y los magos, por una revelación en sueños, fíjate, en un sueño el Señor les revela y les muestra que no volvieran a Herodes, que no regresaran con él. En otras palabras, hermano, que desobedecieran las palabras de esa autoridad, que lo omitieran, que no le hicieran caso y que regresaran por otro lugar para que así Jesús sobreviviera, para que no lo mataran. Y así sucedió. Conocemos lo demás es historia, es parte del Evangelio, hermano. Esto encierra una maravilla aquí en cuanto a la obediencia a las autoridades y obediencia a la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Los magos oyeron las dos voces. Oyeron la voz de la autoridad, la voz del rey que gobernaba en ese entonces, y oyeron también la voz de Dios. Oyeron las dos voces, dos indicaciones. ¿Y a cuál crees que hicieron caso? Lo sabemos, hermano. Hicieron caso a la revelación de los sueños, del sueño que tuvieron. Hicieron caso a la voz del Señor, para que no regresaran al rey y él pudiera matar al Señor, hermanos. Y sabemos entonces, hemos comentado en muchas otras ocasiones, que la obediencia trae bendición, hermanos. Y los magos, los sabios, no dudaron en ningún momento, ni titubearon en obedecer la voz de Dios antes que la voz de la autoridad. Por eso decía hace rato, hay ocasiones en que pues tenemos que desobedecer, pero claro, con una base, con un fundamento, no solamente desobedecer por desobedecer. Los magos, los sabios no regresaron por otro lugar o ignoraron la orden del rey solamente por querer hacerlo, así de simple, por negligentes, por desobedientes. No fue así. Ellos escucharon la voz del Señor y así entonces libraron la vida, quizá hasta la vida de ellos mismos. Si quería matar a Jesús, pues quizá hubiera querido matar también a estos sabios para que no dijeran nada. Pero bueno, es una especulación esto, ¿sí? Entonces, hermanos, mira, déjame recordarte otra vez, es bueno obedecer a las autoridades. Sí, efectivamente es bueno, y como cristianos tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, según la lectura que hicimos de Marcos 12:17. Denle al César, denle al gobierno lo que es del gobierno, y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que dice. Está bien, es bueno, hermano, pero en nuestro tiempo, actualmente, hoy, hermano, el gobierno, nuestras autoridades, ellos tienen el control de las iglesias. Se oye un poquito tremendo, pero ellos tienen o piensan que tienen el control de la iglesia a través de los templos, ¿sí? Han dado la orden, han dado la indicación de que también se cierren o que continúen cerrados los templos, ¿sí? Y entonces la iglesia piensa
realmente sí hay que ser obedientes. Yo lo he dicho, hermanos, es verdad, es cierto. Pero también te digo esto ahora, hermanos. El gobierno tiene el control de los templos, de los lugares, no de la iglesia. El gobierno en esta área espiritual, no tiene el control de ti, ni tiene el control en mí. ¿Sí? Quizá te digo, por los decretos, por las órdenes, por las leyes que emite, quizá tengan el control de los templos, pero no de la iglesia. Por eso anteriormente, en la semana pasada, yo te comentaba, ¿cómo está la reunión en tu casa? ¿Cómo está la iglesia en tu casa? Cuando comenzaba esta pandemia, en el año pasado, yo te decía, ¿cómo está la reunión en tu casa, adentro? ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Está puesto? ¿Está levantado? ¿Está bien? ¿Está maltrecho? ¿Cómo está? O quizá debería preguntar, ¿existe un altar familiar en tu casa, hermano? Yo espero que sí. Honestamente espero que lo hagan. A veces no sabemos si realmente lo hacen. Yo pido en el Señor que no haya una iglesia en el mundo, una iglesia cristiana, que no trabaje en las casas. Yo espero que no exista una iglesia que solamente en el templo, que solamente en el templo, que solo en el templo, que solo en el templo, y que no haga nada, que no haga ningún tipo de trabajo en sus casas. Yo espero que no haya una iglesia así, porque esta iglesia va a morir. Con esta iglesia, con estas iglesias, va a suceder lo que no pasó con Jesús. El gobierno, la autoridad va a tomar el control total y absoluto de los templos, y si no se reúnen en las casas, pues la iglesia va a morir, va a desaparecer. Por eso es muy importante que la iglesia viva y exista también en los hogares, amigo, hermano. Por eso, porque la autoridad da una palabra, da un decreto, da una ley, y tiene el control, hasta ahora tiene el control de nuestros templos. Indirectamente, quizá de una manera maquillada o de una manera simple y sencilla, no se abren los templos y ya. Porque no es una actividad esencial. Por eso están cerrados los templos. Y entonces así, el Estado toma decisiones y toma control, como lo está haciendo en la actualidad, hermanos. Pero entonces, hermanos, yo te invito y te llamo a que distingas, no solamente con tu oído físico, sino con tu oído espiritual, distingas si esas decisiones, si esa ley, si ese decreto afecta tu comunión con el Señor tu Dios. ¿Lo distingues? ¿O simplemente dices, está bien, qué bueno que la autoridad nos cuida, qué bueno que ya cerraron los templos para que no nos contagien? Y andas en el mercado y en la calle por todos lados como si nada pasara. Sería una doble moral, sería algo hipócrita de nuestra parte. ¿Distingues que esa decisión está afectando tu relación con Dios? Si es que no estás fortalecido, si la relación con tu Señor en tu casa no está firme, si no hay un altar que tú le levantes al Señor, la decisión del gobierno, la decisión de la autoridad está afectando nuestra espiritualidad. Y nosotros compramos el eslogan, es que no es una actividad esencial. Eso es lo que me han dicho en Protección Civil. ¿Sí? Pero yo te vuelvo a decir, hermano, te llamo y te digo que es mejor escuchar la voz de Dios y distinguirla de otras voces. Ok, no nos reunimos en el templo, somos obedientes, cerramos. Pero tú lo haces en tu casa, lo haces, hermano. Iglesia de Huamantla, ¿lo hacen de verdad? Si hay alguien que nos esté mirando en otro lugar, ¿lo hacen en su casa? Quizá no sabemos, es muy tremendo y si quieren no me hagan caso porque es algo muy amarillista, pero
Si ya no se abren los templos más, si el gobierno dice, no, eso de reunirse los cristianos en las iglesias no es una actividad esencial, es una aglomeración, aunque sea de 10 o de 20, del 30%, es una aglomeración y existe un riesgo de contagio. Hay que cerrarlos también definitivamente, no es una actividad esencial. Pero es que ellos no ven lo que nosotros vemos. Las autoridades no ven la necesidad espiritual que existe en la iglesia, la necesidad que hay de alimentarse espiritualmente, de presentarle las cargas emocionales al Señor. El gobierno no se encarga de eso. No hay una ayuda psicológica, no hay una ayuda especializada de parte del gobierno que atienda esa parte, esa necesidad en la población. No lo hay. Y por eso para ellos no es esencial. Como no se ocupan de las cosas espirituales, la autoridad del gobierno se ocupa de las cosas terrenales y materiales. Para ellos no es esencial lo espiritual. El Estado ha determinado que no es una actividad esencial reunirse a alabar a Dios. Así lo ha determinado. No es esencial que tengan que reunirse en los templos. Y ahí va Raulito, bien obediente, sí, a cerrar el templo. Pero gracias a Dios realizamos nuestro altar familiar, realizamos nuestro culto de entre semana, procuramos orar. Te vuelvo a decir, hermano, ¿distingues la voz de tu Señor? Que dice todos los días en el templo y por las casas, ok, ya te cerraron el templo, todos los días en tu casa, ¿dejas o continúas predicando y enseñando a Jesucristo? Conoces ese texto, ¿verdad? Pero ¿qué será? Como ya cerraron los templos, pues entonces son vacaciones, otra vez decimos, ¿no? Sería una tristeza, te digo, que hubiera iglesias que no trabajan en las casas y que las iglesias que tenemos la oportunidad de trabajar en casa, sería una tristeza que no lo hiciéramos, hermanos. No te estoy invitando ni te estoy incitando a una revuelta o un levantamiento contra el gobierno. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que nos convirtamos en insubordinados, que dejemos de estar sujetos a nuestras autoridades. No te estoy hablando de eso. Ok, hay que obedecerlas, pero hay que ser más astutos, hermanos. Tenemos el ejemplo de los sabios. Ellos oyeron la voz del Señor y sí desobedecieron al rey, desobedecieron a la autoridad, pero porque tenían clara la voz de Dios, tenían claro el mensaje y distinguieron lo que pedía una autoridad y lo que es necesario que se hiciera por parte del reino. Y tú, hermano, ¿escuchas la voz de la autoridad? Sí, no abran las iglesias para que no se enfermen. Lo oyes, lo oímos, está bien. Pero oyes la voz de Dios, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, que donde están reunidos 2 o 3, allí está el Señor. ¿Lo oyes? ¿Lo distingues? Mucho tiempo, hermanos, en lo personal, mucho tiempo se nos instruyó acerca de las células y de su función, mucho tiempo. Y es absurdo que no estén funcionando las células ahora, es absurdo completamente, es ilógico, porque para eso nos entrenaron, para eso nos adoctrinaron, para eso nos enseñaron, para que las células funcionen en la casa y mantengan viva la iglesia. Y es absurdo que no haya células funcionando. Es absurdo que en casa, hermano, perdóname, si alguien más nos está viendo en Puebla o en otros lugares, es absurdo que haya células maltrechas, chuecas, que medio se hacen, que medio llegan, que a veces sí o a veces no, o que ni se hagan. Es completamente absurdo. Porque entonces, ¿dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz del Señor?
La función, hermanos, de una iglesia celular o ya no existe. ¿Cuántos años se nos llenó, se nos dieron talleres y mensajes y venían predicadores y pastores, tanto? Y que ahora no haya células sería o es algo completamente absurdo. ¿Por qué no hay célula en tu casa, hermano? ¿Por qué no hay una célula, un altar familiar bien establecido en tu hogar? Debería haberlo. Si acaso cierran definitivamente los templos, o por lo menos mientras esto se alarga, tenemos que reunirnos en las casas, o ya no, hermano. A ver, ya no hay que reunirnos, que la iglesia se muera, y yo con el Señor estoy bien. La iglesia, ¿qué me importa? Yo con el Señor. Hermano, el Señor Jesús, cuando nació, se conservó con vida por escuchar la voz de Dios. Porque alguien escuchó la voz de Dios. Por eso el Señor Jesús se mantuvo con vida. No por escuchar la voz de la autoridad. Sí, desobedeció. Pero comparado con la voz de Dios, pues 1000 veces conviene escuchar la voz del Señor. Infinitamente hay más bendición en escuchar la voz de Dios. La iglesia en la actualidad, hermano, amigo, la iglesia, te pregunto, ¿vivirá o morirá por escuchar la voz? Vivirá por escuchar la voz de Dios. Pero la iglesia quizá pueda morir por escuchar la voz de la autoridad. No es esencial, no es una actividad esencial que se reúnan. Si la iglesia oye esa voz, si la iglesia oye esa palabra y la alberga en su corazón y la toma como una forma de vida, una nueva forma de vida, la iglesia puede morir, hermano. Entonces, yo te invito a que escuches la voz de Dios, ¿ok? Vamos a seguir siendo obedientes en no reunirnos en los templos. Pero tú no dejes que la autoridad intervenga en los asuntos internos que suceden en tu casa. La iglesia el gobierno no puede prohibirte que te reúnas en tu casa, que alabes a Dios en tu casa, que lo adores, que ores, que le cantes. No te lo puede prohibir, hasta ahora no. En los templos sí, ya lo están aterrizando. Está tomando más fuerza. Y yo creo que a la gente o a los pastores más bien nos dan a tole con el dedo y nos dicen, se va a alargar una semana más, maquillado con otras actividades, ¿no? Los cines, los gimnasios, no son actividades esenciales. Entonces, otras 2 semanas, otras 3 semanas. Y ahí se llevan a las iglesias. Hermanos, hay que distinguir entonces cuál es la voz del Señor y cuál es la voz de la autoridad. ¿Qué pide una cosa? ¿Qué pide una parte? ¿Y qué pide la otra parte? La autoridad dice que no nos reunamos porque no es una actividad esencial. Pero el Señor Jesucristo nos dice todos los días en el templo y por las casas. Todos los días, hermano, en tu casa. Ojalá pudiéramos hacer un altar familiar todos los días. Pero por lo menos los días que nos corresponde, hermanos. Vamos a continuar adelante. Necesitamos que la iglesia se mantenga viva en las casas. Necesitamos que tú mantengas avivado el fuego del Espíritu Santo desde tu casa, en ti, en uno mismo, hermanos. Y vamos a seguir en lo que sea posible, hermanos, haciendo nuestros puntos de reunión, mientras sea posible, en donde se pueda, nuestros puntos de reunión los días domingos, como les he instruido, como les he indicado. Háganlo, hermanos, apoyen por la iglesia y por nuestra espiritualidad, hermanos, por nuestra salud
espiritual. En el nombre de Jesucristo, hermanos, yo deseo que el Señor los bendiga y con su ayuda, este domingo nos estaremos mirando en Morelos con la familia Jiménez. Deseamos que estén bien, ¿sí? Deseamos que estén bien. Aquí en el patio se va a reunir y va a atender la hermana Lucy a la familia Morales, ¿sí? Y a quienes lleguen, ¿de acuerdo? A quienes estén aquí. Vamos a hacerlo, hermanos. Nos cerraron los templos, de acuerdo, pero no pueden cerrar nuestras casas. En el nombre de Jesucristo, que Dios les bendiga. Saludos y bendiciones a todos.